Buenos días. Muchas gracias por asistir a todos ustedes. Muchas gracias a los que nos están siguiendo en la casa. Hay 7 personas. Por consideración a los que nos están siguiendo en GoToMeeting, que seguro están en pijamas oyéndonos, por favor, cuando hagamos preguntas, esperémonos a que nos pasen el micrófono para que ellos puedan darse cuenta de lo que está pasando. Tengo el gran honor de presentarles hoy al que no necesita presentación, Ignacio. Estábamos recordando ahora que en el año 89 Ignacio escribió el 4º informe del club, y esta es la última vez que vamos a ver ese logotipo, que ya tenemos uno nuevo, celebrando el 25 aniversario del club. Quiero aprovechar para comentarles que el próximo 5 de octubre tenemos un evento acerca de excelencia de procesos de negocio. Esto es un evento que va a girar alrededor de la administración de procesos de negocio. Vamos a hablar de estándares, vamos a hablar de tecnologías y de mejores prácticas, y va a ser un evento netamente práctico. Vamos a ver casos de minería de procesos, vamos a ver casos de integración de procesos en el sector público en Costa Rica, y vamos a ver otros casos. Va a ser un día entero dedicado a la administración de procesos, y ojalá puedan asistir el próximo 5 de octubre. Ignacio, como les mencioné, empezó a colaborar con el club hace 24 años. Después de eso se fue a Inglaterra a continuar sus estudios de posgrado, y ha dedicado toda su vida a la academia. Ahora, hace poquito alguien lo saludó como profe, ¿verdad? Y yo creo que hay poca gente que le cae mejor el apodo de profe que Nacho. Nacho nos va a hablar hoy sobre la economía y la calidad del software. Nacho. Bien, buenos días. Hace 35 años comencé a trabajar como programador, y bueno, por ser profe no sigo como programador. Me gusta muchísimo la programación. En la época en que yo era estudiante en el tecnológico, mi historia académica es un poco complicada, pero pongámoslo así. Entré en el TEC a los 22 años, después de trabajar 3 años como programador. Y cuando éramos estudiantes, recuerdo que en varias instituciones públicas donde teníamos compañeros becados por ellos, era la ruta de avance profesional, algo así como programador 1, programador 2, programador 3, programador 4. Si usted quería seguir, tenía que ser analista 1, analista 2, algo así por el estilo, ¿no? Eran como dos mundos distintos. Y a mí la verdad es que siempre me gustó más la programación. Pero estudié computación porque me atraía, o más bien me molestaba intelectualmente el conocer cómo era que funcionaba un lenguaje de programación, cómo era que funcionaba un sistema operativo y esas cosas. Para los que peinan canas o las dejaron de peinar, si se acuerdan de BBX, ¿verdad? BB2, BB3 y esas cosas, de ahí uno programaba directamente un intérprete de BASIC y había magia, ¿verdad? Todo lo que pasaba dentro de esa caja negra pues era desconocido, y eso fue lo que al área me llevó a pedir admisión en el TEC, no recién salido del colegio. Y la otra cosa que con el tiempo era, bueno, entender eso como un arte, tal vez como una disciplina de ingeniería en la cual uno puede lograr productos que satisfagan realmente su propósito. Y esa búsqueda pues sigue, y un poco hablar de eso hoy pues es rendirle tributo a gente que de una u otra manera pues lo ha impactado a uno en la vida. Entonces esas son algunas de las personas, y last but not least, los estudiantes, gente que de una u otra manera me influyó mucho en la vida profesionalmente. Bien, esa se la robé a Marcelo Jenkins y la puso aquí en el club hace muchos años, ¿verdad? El problema con la calidad es parecido al problema del sexo. Aquí citamos a Crosby, no confundir con David Crosby, ¿verdad? Crosby, Stills, Nash & Young. Y bueno, todos ustedes saben leer, no les voy a leer lo que dice ahí, pero básicamente la analogía que hace Crosby es
sí, le echémosle la culpa al otro si las cosas no salen bien, ¿verdad? Porque no es culpa mía, yo sé hacer las cosas. Y eso no es así, ¿verdad? ISO, bueno, que estandariza muchas cosas. Yo voy a romper totalmente el estándar aspiracional de duración y de cantidad de palabras por lámina. Hay unas que son más o menos 2 a la n esto, ¿verdad? Más adelante. Pero perdonen, las definiciones son definiciones, ¿verdad? ISO define calidad como eso, ¿verdad? Como satisfacción de necesidades. El diablo se esconde en las necesidades implícitas. Las costumbres, las expectativas, ¿verdad? La historia de una disciplina y demás, todo aquel montón de cosas que sabe un contador y que un programador no sabe, ¿verdad? Un informático no sabe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, calidad generalmente conviene igualarlo con satisfacción de requerimientos, satisfacción de necesidades, pero en realidad es más complicado que eso, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, basado en valor, ¿verdad? A ver, dígame cuál es la profundidad de su bolsillo y yo le hago algo que usted pueda pagar, ¿verdad? Se requiere tal vez con acero inoxidable o cromado o enchapado en oro y cosas de ese estilo, ¿verdad? Y eso puede ser relacionado con valor. Otro puede ser basado en el uso, ¿verdad? Bueno, cómo es que la persona va a usar la cosa y que lo satisfaga y sea apropiado para el uso. Al uso, la adecuación a propósito puede ser otra visión respecto de la calidad. Otra que le encanta a los outsourcers, ¿verdad? Es, deme una especificación y yo se lo hago como usted me lo especificó. Si la especificación estaba mala, pues yo se lo hice como usted me lo pidió, ¿verdad? Otras que son más trascendentales, algo así como yo no puedo definir qué es esa cosa, pero si la veo la reconozco. Es elegante, es simple, no sé, es bonito, ¿verdad? Por el estilo. Y otras que tienen que ver con, por ejemplo, lo que pasaba con la industria automovilística japonesa hace unos 30 años, que hagamos chunches que hagan todo lo que hacen los europeos o los gringos, ¿verdad? Pero a un menor precio, ¿verdad? Posiblemente la durabilidad de las cosas era menor, pero los japoneses aprendieron muy rápido, ¿verdad? Como lo podemos constatar hoy día. Entonces, digamos, en el mundo físico, muchas veces el tema de la calidad puede tener que ver con, tengo un patrón, tengo una norma, tengo algo con ciertas dimensiones físicas, para que puedo comparar, y si estoy dentro de un margen de tolerancia, más o menos algo, ¿verdad? Estoy bien, pero si me desvío de eso, pues no ando bien. Entonces, en el mundo físico, donde hay procesos manufactureros repetitivos, o procesos manuales o artesanales repetitivos, pues uno podría hacer ese tipo de comparaciones y demás. Los gurúes de la calidad, ¿verdad? Además del señor Crosby, Juran, Deming y otros, Schuhart y otros, mucho tiempo atrás encontraron que la calidad del producto basada, o el control de la calidad basado en descartar lo que anda mal y dejar pasar nada más lo que anda bien, no es muy eficaz ni eficiente respecto de los costos. Imaginémonos que tenemos una fábrica de tornillos, ¿verdad? Entra por un lado un poco de metal, digamos varilla, la pasamos por un torno, algunas cuantas cosas, ¿verdad? Y le hacemos una ranurita y lo comparamos contra una norma. Y si se desvía lo ponemos aquí, y si está bueno lo ponemos allá. Entonces, en el mundo físico, en el mundo manufacturero físico, si nosotros inspeccionamos al final de la línea de producción y descartamos los que andan mal, y esta cosa se me va haciendo muy grande, y esta chiquita, estamos siendo muy ineficientes. Entonces, la pila de los descartados, la pila de los que están buenos, es ostensiblemente diferente, ¿verdad? Y muy grande esta, quiere decir que estamos desperdiciando algo. Lo que hicieron aquellos señores, Juran, Deming y demás, es decir, bueno, si nos está pasando algo ahí, determinemos cuál es la causa del problema y vayámonos a la raíz, ¿verdad? Entonces, controlemos el proceso para determinar lo que pasa con el producto. Una de las grandes lecciones de la ingeniería industrial de hace unos 70 años más o menos, ¿verdad? 60 y pico años, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino la reconstrucción de Japón, quienes escucharon más atentamente a los gringos fueron los japoneses, más que los gringos. Creo que lo que ha pasado en los últimos 50 años pues, nos da muchas lecciones. Entonces decíamos, otra es la utilidad, ¿verdad? La adecuación al propósito. ¿Sí? Otra puede ser, digamos,
comparar, ¿verdad? Una cosa versus otra. Mira, es que le falta algo, no sé, no tiene ese no sé qué que tiene el Nissan 350Z, ¿verdad? El tiburón de Hyundai todavía no llega ahí, el 350Z todavía no es un Porsche, ¿verdad? Pero se está acercando. Bien, entonces salgámonos del mundo físico y metámonos al mundo del software. ¿Cuál es el problema del software? A ver, ¿usted ha programado alguna vez? Sí. Hace mucho tiempo. Es una parte mejor de su vida, ¿no? Okay. El problema del software es que es inmaterial, ¿verdad? Es intangible. O sea, nosotros aprendemos a caminar y a gatear y vamos creando un mundo sensible, ¿verdad? De percepciones y construimos un conjunto de analogías. Si vivimos un plano, pues tenemos una idea de cuáles son las dimensiones, porque estamos viviendo en un mundo tridimensional físico. Pero el software, esas bolitas y esas flechitas que pintamos cuando hacemos un análisis, un modelo de un sistema, relacionarlo con un poco de código que se va a estar corriendo en una computadora, pues hay una enorme distancia intelectual y tal vez no llegamos a construir esas mismas analogías, ¿verdad?, que construimos desde nuestra infancia. Entonces es complicado. Pero el software originalmente se utilizó para, comillas, automatizar, ¿verdad?, o reproducir procesos manuales, procesos mecánicos, máquinas de escribir, cosas por el estilo, ¿verdad?, reducir costos operativos, cosas de ese estilo. Entonces, fines de los años 50, 60, centrados de los 70 andaban por ahí. Al tiempo, EDPs, cosas por el estilo, de las eficiencias operativas, comenzar a pensar en que podemos ampliar mercados, seguir produciendo lo mismo más eficientemente, pero ampliar mercados, puntos de distribución, etcétera, ¿verdad? Eso podríamos decir tal vez de los años 70 y pico, finales de los 70, tal vez 80 y 90. Pero hoy día, sin software, es muy difícil innovar, ¿verdad? Muy difícil innovar. O sea, un chunchito de estos, ¿verdad? Bueno, antes usaba algo más humilde, todavía la ando aquí porque no la sé sincronizar, está la palma. Yo no puedo vivir sin la palma. El día que la rompí, en la tarde estaba comprando un igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un aparato, que andan encima de un aparato que está gobernado por software? Tengo un teléfono celular, es un ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente para innovar en los aparatos, hay software empotrado que está ahí o escondido, nadie está viendo el código, nada más está usando el chunche, ¿verdad? Pero también modelos de negocios, ¿verdad? Comercio electrónico y esas cosas, y pagos. Ya no tengo que ir a hacer fila al banco para pasarle plata a cambio. Me queda desilusión, ¿verdad? Sí, ya no tengo que hacer eso, sino que puedo hacerlo desde mi casa, en pijamas, ¿verdad? Como la gente que nos está viendo hoy en GoToMeeting. Entonces, la imaginación se despierta justamente porque tenemos se oye distante. Lo que tenemos que ver es cómo pegamos esto a las computadoras para que le entre esta señal. Bueno, ok. Y hay muchos tipos de software, ya mencionamos algunos de ellos, ¿verdad? Pero el software genérico para negocios, software para familias de cosas, por ejemplo, administración de consultorios, ¿verdad?, que tal vez no es un ERP, pero que sirve a un conjunto de profesiones, por ejemplo, ¿verdad? Y software empotrado, invisible, más invisible todavía porque está escondido dentro de una máquina, ¿verdad? ¿Sí? Cuyo propósito es a lo mejor hacer el pan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo anda la calidad del software? Bueno, es satisfacer necesidades, pero en este caso es software que satisface esas necesidades, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo enunciamos esas necesidades para poder obtener algo que, digamos, si hay un aparato, si hay un sistema o lo que sea con lo que está interactuando un cliente o un usuario, pues satisfaga sus necesidades, ¿verdad? Al fin queremos que chunche o el sistema, o que le llegue el cheque exacto, correcto y puntual, ¿verdad? Por ejemplo. Pero que logremos depositar la misma confianza que le depositamos
Por ejemplo, en un automóvil, ¿verdad? Voy a frenar, el chunche va a frenar, ¿verdad? Tiene ciertas protecciones, si me estrello, pues a lo mejor me salva la vida, ¿verdad? Eso es depositando de confianza. ¿Cuántos de ustedes, al comprar software, se fijan en las garantías? No me refiero a las garantías contractuales, para que es algo así como le despulgo durante 6 meses los defectos que usted encuentra en producción. Eso es otro tipo de cosas. Todos marcamos he leído y aceptado. Siguiente. Cometer menos errores las personas al usar un producto intensivo en software, ¿verdad? Entonces, esas son cosas buenas, ¿verdad? Las organizaciones, ¿verdad?, si se dedican a producir estas cosas, bueno, van a satisfacer a sus clientes, ¿verdad? Pero ellas mismas van a poder hacer mejor sus procesos operativos si no se dedican a ello, ¿verdad? Y eso parte de las cosas que nos interesaría ver y explorar. Entonces, de aquí en adelante lo que voy a tratar de ir explorando es cómo lograr asegurar, a grandes rasgos, asegurar calidad de software. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo en el público. Es que me van a disculpar, ¿verdad? Entonces, una de las facetas es que es multidimensional, ¿verdad? Muchos asociamos requerimientos con solamente el tema funcional, ¿verdad? Le meto tales cosas, me saca tales cosas, me guarda unas cosas en la base de datos, las puedo consultar, los reportes funcionales. Pero hay otro montón de características de calidad, ¿verdad? Que no se caiga, esté disponible, que si se cae se recupere rápido, que sea eficiente, que sea fácilmente utilizable, que lo pueda aprender rápido, que sea seguro, ¿verdad? O sea, hay un montón de características de estas que más o menos en el mismo año que yo aprendí a programar, ese señor estaba publicando su modelo de atributos de calidad, MACO. No sé qué hace, patrones de costura, es autor de software, ¿verdad? Y él comenzó a explorar esas distintas facetas de la calidad y las ordenó en 3 partes. Que haga lo que tengo que hacer, que le pueda seguir dando vida a la cosa o lo pueda llevar a otros lugares, ¿verdad? Que lo pueda adaptar y cosas por el estilo, ¿verdad? No voy a entrar en profundidad. Y debajo de ese puente ha corrido mucha agua, ¿verdad? Hay un estándar publicado hace unos 20 años, o comenzado a trabajar hace unos 20 años, está ahorita en revisión, el ISO 9126, y ellos le ponen 6 dimensiones y cada una la desagregan un poco más. Ese estándar no ha sido adoptado hasta donde yo sé por INTEC en Costa Rica todavía, creo. Me corrijo. Entonces, este estándar en particular lo que trata es de desagregar las características de calidad, definir de qué se trata cada una de ellas, ¿verdad? Está enfocado a los productos, ¿no? Son cosas que eventualmente yo podría evaluar en un producto. Y hay otro estándar, 15.500 no sé cuánto, no recuerdo el número ahorita, que tiene más bien los procesos de evaluación para determinar si se cumple o no se cumple con algo, y en qué grado alguno de esos atributos de calidad. En fin, entonces la funcionalidad, que sería esta que está aquí, ¿verdad?, que es la que normalmente vemos, ¿verdad? O sea, hace lo que quiero, lo hace exacto. Por ejemplo, los cálculos los hace dentro de un rango de tolerancia, cálculos aritméticos, cosas del estilo. Me permite acceder, ¿verdad? Esa sería, digamos, la seguridad funcional, cosas del estilo, ¿verdad? Pero los atributos a veces van unos en contra de otros. Esta me la robé de Marconi. A veces, para lograr eficiencia, tengo que sacrificar, no sé, tolerancia a fallas. A veces hay ciertas incompatibilidades entre ellos. Esto quiere decir, bueno, a lo mejor usted lo quiere todo eso, pero va a tener que tomar decisiones respecto de qué es más importante que qué otro, ¿verdad? O cómo trabajamos para lograr una solución intermedia suficientemente buena para lo que queremos lograr, ¿verdad? Y que va a impactar no los requerimientos funcionales, sino otros requerimientos, otros atributos de calidad que realmente se asocian más bien con la arquitectura. Entonces quiere decir, o sea, ya lo programó, ¿verdad? Estamos en pruebas. Uy, es ineficiente. A punta de despulgarlo, ese producto no se va a hacer más eficiente, porque es un problema
probablemente de arquitectura. O sea, y a ver, muchas veces no se corrige con meterle más hardware, subirle el ancho de banda y demás, porque intrínsecamente tiene estructura que impide el logro de algún atributo de calidad, por ejemplo, eficiencia, tolerancia, fallas, disponibilidad, ese tipo de cosas. Son atributos de arquitectura. Creo que los compañeros del Banco Central llevan muchos años reflexionando sobre eso y han hecho varias aproximaciones al tema, ¿verdad? Y han resuelto de manera satisfactoria muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero hay un costo de aprendizaje, ¿verdad? De manera que cuando uno estudia, no tengo que alejarme del micrófono, ¿verdad? Cuando uno estudia y aprende un poquito de análisis de algoritmos y dice, bueno, es que eso es cuadrático, porque n entradas, entonces va a durar n al cuadrado pasos de cómputo para lograr su resultado, y n log n es mejor que eso, y n es mejor que eso. Entonces son características intrínsecas del algoritmo. A nivel de algoritmo podemos medir su eficiencia y pronosticar su eficiencia, pero a nivel arquitectónico es mucho más complicado, ¿verdad? Porque normalmente hay un montón de cosas vivas que interactúan entre sí. A lo mejor son capas, a lo mejor son componentes, elementos físicos, cosas por el estilo, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, nos equivocamos. Los humanos nos equivocamos, ¿verdad? Otra vez el efecto especial, ¿no? Y le ponemos nombres a las cosas, pero realmente le llamamos pulga, ¿verdad?, a lo que engloba todo el resultado de nuestras equivocaciones, ¿verdad? Les presento a la primera pulga. Esa es la pulga que encontró la comodora Grace Murray Hopper, ¿verdad?, en 1945, cuando trabajaba en un laboratorio de Howard Aiken en Harvard, y estaba fallando una rutina. Ella afortunadamente llevaba una bitácora de lo que hacía, ¿verdad?, buenas prácticas, ¿verdad? Y como una máquina electromecánica, pues resulta que había un bicho metido dentro de un relé, ¿verdad?, y impedía un contacto. Pues esta fue la primera pulga, el primer bicho. Entonces los seres humanos nos equivocamos, le ponemos características erróneas a nuestros programas, ¿verdad?, o dejamos de ponerle algo, o le ponemos mal algo que ya estaba. Entonces puede que algo esté ausente, o puede que sobre, o puede que esté pero mal, ¿verdad? Entonces podemos equivocarnos en distintos momentos, y eso no solamente cuando programamos, puede comenzar desde que enunciamos la necesidad, el requerimiento, o como dice alguien, todavía antes, ¿verdad?, desde que comenzó a pensar en esa idea estúpida, ¿verdad?, no debió haber usted seguido adelante. Alguien debió haberlo convencido de que eso no tenía sentido. Pero digamos que antes de eso no nos equivocamos. Y se revelan esos defectos que están presentes, de alguna manera llegaron a un código que está corriendo en una máquina, se revelan, a lo mejor están latentes durante un montón de años. Ese era el pavor que teníamos con el cambio de las fechas en el año 2000, ¿verdad? Hijo de mi alma, ¿cómo estará esa cosa por dentro? Y los que aprendimos a programar en los 60 o 70 nos decían, ¿cómo codificar las fechas? A, M, M, D, D, para que queden bien ordenadas. Circularidad. ¿Qué iba uno a pensar que lo que uno escribía tenía una vida útil de 20 años o 25 años, ¿verdad? Aquí no medimos mucho. Entiendo que en el Banco Central han ido guardando y clasificando defectos, ¿verdad?, y que se han hecho estudios respecto de cómo anda la cosa. Pues que bueno, tienen historia, y si dicen que aquellos que conocen su historia tienen menos probabilidades de repetirla, ¿verdad? Pero los que no registran las cosas, pues el National Institute of Standards and Technology, que depende del Departamento de Comercio en Estados Unidos, se dio la tarea de estimar cuál es el costo de las fallas del software en Estados Unidos, estudiando dos industrias, la industria de transporte y la industria financiera o bancaria, ¿verdad?, y llegaron a esos números. El costo de los defectos le cuesta, en el año 2002, hace 10 años, le costaba a la economía gringa $59,000 millones por año, y ellos estimaban que mejorando las prácticas relacionadas con las pruebas, la verificación, la validación del software, pudiera reducirse en una tercera parte de ese costo.
haciendo cosas que no hay que inventar, ya están inventadas, y inventadas desde hace muchos años, ¿verdad? Lo otro es que del tiempo que gasta la gente haciendo productos de software, y cuando digo software, para que extendamos los sistemas de información, ¿verdad? O sea, estamos hablando de cosas que terminan en programas, ¿sí? El tiempo que gastamos encontrando el problema y resolviéndolo puede ocupar una proporción grande de esfuerzo. Les hago otra pregunta, a ver, cuide de levantar la mano. ¿Quieren llevar un curso de pruebas de software o pruebas de programas o algo por el estilo? ¿Quieren estudiar computación, informática, sistemas o algo parecido a eso? Sin vergüenza, no hay problema. Todos somos familia, sí, bueno, la mayoría, está bien. ¿Quiénes llevaron un curso de pruebas de software? Pruebas, testing, un curso completo. Una lección, dos, por ahí. 15 días. Como 15 días. ¿Cuántas lecciones por semana? Pues yo bastante. Estás en una minoría. ¿Verdad? Y aseguramiento de la calidad del software, que no es lo mismo que probar software. ¿Quiénes llevaron un curso de ese? No. Muchas programaciones, tal vez 1 o 2 cursos de bases de datos. Entonces, un curso de mantenimiento de software. Pues puse difícil, ¿no? O sea, son cosas importantes, ocupan la mayor parte del tiempo de las cosas que se llaman desarrollo del sistema, ¿verdad? Y nos enseñan el arte. No hay que sorprenderse entonces de que la gente aprenda eso cuando ya está en su vida profesional laboral. Entonces, nosotros tenemos el potencial de errar en cualquier punto de ese proceso, ¿verdad? Aunque no esté definido el proceso, aunque sea un ejercicio mental mientras me lavo los dientes, ¿verdad? El análisis de requerimientos, como pasa algunas veces, en cualquier punto de esos podemos equivocarnos y podemos plasmarlo escribiendo mal algo, un requerimiento, omitiendo algo, siendo ambiguo, impreciso, ¿verdad? Dando por sentado algo que un novato no va a conocer, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a tener cosas, por ejemplo, que a lo mejor funcionalmente son excelentes, pero que desde el punto de vista de su usabilidad andan mal, mal, ¿verdad? Entonces, podemos... Eso estaba en orden, Nacho. ¿Perdón? Eso tenía un orden, esa lista. Mira, a las 2 de la mañana es difícil, es muy ordenado. No, ¿ah? No tiene ninguno, pero esto sí tiene orden. Eso sí tiene orden. Se han hecho montones de estudios, aquí nada más seleccioné una porque tenía gráfica y menos palabras, pero muchos estudios que han encontrado al investigarse el origen de un defecto, quien se lleva la tajada del león es requerimientos, ¿verdad? Omitimos, nos equivocamos, pusimos mal, ¿verdad? Nos equivocamos menos a la hora de programar. La gente mide, hay empresas que se toman muy en serio lo que es medir. Estos son datos de hace más de 20 años, son de Hewlett Packard en este caso, cuando Hewlett Packard todavía hacía dispositivos médicos y de medición. Hacían sistemas operativos, pero hacían mucho software empotrado y electrónica con software, ¿verdad? Y ellos comenzaron en 1987 un programa de medición corporativo, todos sus laboratorios de investigación y desarrollo y soporte. En esa época, para entender la magnitud de un problema, es que si se mandaba una memoria con un programa quemado adentro, había que reemplazar la memoria. Entonces, por eso es que a la hora de entregarle un producto estamos hablando de que ellos, por defecto detectado y resuelto, le asociaban un costo de $450,000. Entonces, son datos que vienen de campo, o sea, fueron medidos durante 4 años y son los datos en un corte, 4 años después de iniciar un programa corporativo de métricas. Pero lo interesante de observar ahí es que si nosotros pudiéramos pescar cerca de la fuente las cosas, en los requerimientos, o sea, si nos equivocamos en el requerimiento y lo pescamos cerquita del momento, es mucho más barato que pescarlo después, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las cosas podrían originarse en los requerimientos, y si tuviéramos alguna manera de darnos cuenta de eso al principio, pues es más barato.
es donde comenzamos a hablar de economía, al estilo simplificado mío. Programado primero, ¿verdad? Para poderlo mandar a ejecutar tengo que haberlo programado primero. Entonces, si en este mundo muy simple fuera lineal la cosa, pues tengo que haber pasado por la programación primero. Estoy estirando un poquito el chicle porque la cosa no es así, pero nada más para construir un argumento. Entonces, si yo me doy cuenta a punta de pruebas que las cosas andan mal, estas muestran una cierta localidad. Nos equivocamos poco en código, las pruebas que están enfocadas nada más en unidades, pues me revelan problemas de codificación, que son 5 o 8% de los errores que cometemos los humanos al hacer esa actividad. Pero cuando comenzamos a integrar, comienzan a salir errores de diseño. Cuando estamos haciendo ciertos atributos de calidad, digamos como eficiencia y demás, se revelan cuando estamos haciendo pruebas del sistema. Y los requerimientos, en el peor de los mundos, ¿verdad? En las pruebas de aceptación. O sea, si nosotros nos basamos en pruebas y nos llegamos a constatar que la cosa anda mal, cuando estamos terminando un proceso de desarrollo y tenemos al cliente, al usuario, con nosotros dice, eso no es lo que yo quería, yo no se lo dije así. Como decimos en buen tico, estamos jodidos, ¿verdad? Porque es el punto más lejano de donde introdujimos el defecto. De ahí que tengamos entonces que desandar mucho y volverlo a recorrer. Por lo cual no nos debe sorprender entonces esos datos que pone ahí HP, ¿verdad? Porque si usted mide, como hicieron ellos, entonces el esfuerzo que usted aplicó andándolo la primera vez, más todo el esfuerzo de las pruebas y demás, y regresar y volverlo a andar, todos esos costos se acumulan, ¿verdad? Bien, entonces hay un tema, ¿verdad?, de qué usamos nosotros para darnos cuenta de que nos desviamos respecto de lo que era, comillas, bueno, ¿verdad? Dejémoslo eso ahí un momentito. Lo otro es, ustedes han oído de los informes CAOS de Standish, ¿verdad? Ampliamente difundidos, ampliamente criticados, porque nunca han revelado su método. No han dicho cuál es su fuente y demás. Hay gente más seria, Capers Jones, que es el que estoy citando ahí, que muy amablemente ahora nos manda artículos antes de publicarlos, ¿verdad? Acabo de mandar a pedir el libro, parece que me lo van a entregar hasta hoy. Pero Capers Jones publicó el primer libro sobre productividad de programadores en los años 80, después de trabajar más de 10 años midiendo productividad de programadores en IBM, y ha seguido en una compañía que es lo que se ha dedicado a medir 13.000 proyectos más o menos. Entonces los datos de él yo sí les creo, ¿verdad? Hizo todas las industrias, software de los que citamos, ¿verdad? Entonces él lo que encuentra es que la probabilidad de que los proyectos pequeñitos de un punto de función, que es una medida independiente del lenguaje de programación, digamos, de la complejidad o el esfuerzo que hay que dedicarle para desarrollar algo, tiende a hacerse el crecimiento de que el proyecto vaya a cancelarse en la medida en que la cosa se hace más grande. Y eso se debe fundamentalmente a factores humanos de coordinación, de entendimiento de lo que hay que hacer y de coordinación. Es muy complejo, muy difícil coordinar a mucha gente, ¿verdad? O sea, 100.000 puntos de función no le caben a la cabeza a nadie, ¿verdad? Es demasiado complicado. Pero lo interesante es cómo poder lograr, digamos, entregarlo más temprano o a tiempo. Esto parece una cuestión de lista de aeropuertos, ¿verdad? Sí, o que se retrase o que se cancele. Lo que nosotros no queremos que pase es esto. El mes pasado nos estuvieron contando una historia en la cual hubo que meterle plata para salvar el proyecto, pero se salvó. Ok, entonces el secreto para lograr esa calidad está en, hagamos algo parecido a lo que hicieron los ingenieros industriales, fijémonos en el proceso. Y el gran predicador de esto es Watts Humphrey. Watts Humphrey murió hace un par de años, y se pensionó de IBM y se dedicó a ser profe, y a enseñarnos cómo él es el que inventó el modelo de madurez de capacidad, el CMM. Entonces el punto es, olvidémonos de que hacerle pruebas a un producto le añade calidad. Eso no es cierto, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia y me entristece también, porque a veces dice, bueno,
ya lo desarrollamos, pasémoslo a calidad. Entonces tal vez podemos entender, pasémoslo al último filtro posible antes de que esa vaina salga contaminada al mundo externo. Está bien, es un control final, digamos. Pero eso no le añade calidad. Entonces, si nos equivocamos en los requerimientos, en el diseño, la programación, todo eso, entonces tratemos de, desde el principio, vigilar la calidad y trabajar en pro de ella. Al final lo que queremos es esa satisfacción del usuario, ¿verdad? Y el cómo podemos organizarlos para lograrlo, ¿verdad? Entonces, ya se construye a lo largo de los procesos, ¿verdad? En todas esas actividades. ¿Sí? Y la prédica que estoy haciéndoles hoy lo que busca es mostrar una manera de atenuar el costo, porque el costo siempre va a ir creciendo a la hora de pasar el tiempo, pero de manera que logramos que esa curva de costos acumulados que descienda de alguna manera. Para poderlo lograr, lo que necesitamos es incluir actividades adicionales a las tradicionales del desarrollo propiamente, que acompañen al proceso de desarrollo en vigilancia de la calidad. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver qué le metemos para que darnos cuenta de si algo no anda bien, darnos cuenta relativamente poco después de haber introducido la cosa que no anda bien, porque no somos nosotros los que introducimos defectos al equivocarnos a los productos de software. Y con eso, cada una de estas flechitas, no sé cómo se llama, fucsia, tiene un costo, ¿verdad? Hay que trabajar para poderlo lograr, pero que ese costo sea compensado por evitar que se difiera el efecto bola de nieve, ¿verdad? Que tendría que un defecto me lo encuentre más tarde. Entonces, para ello vamos a hablar rápidamente. Aquí es donde hay demasiadas palabras, disculpa, la gente que habla alrededor de lo que es calidad en general. Entonces, realmente adoptar una visión respecto de los costos nos ayuda a entender cómo podemos trabajar. Unos costos tienen que ver con la prevención. ¿Cómo evito que algo malo suceda? Este es un país que tiene una esperanza de vida en la cerca de unos 79 años, más o menos, ¿verdad? Para las mujeres y unos 77 para los varones. Por ahí, ¿no? Usted debería saber eso. Bien. Por ahí. ¿Sí? 2 años de libertad deja el Señor a nosotros. O más si te gastaste con un hombre mayor. Pero hace 100 años la esperanza de vida al nacer de un pico era como de 40. ¿De qué pasó en esos 100 años? ¿Qué hicimos? Seguro social. Seguro social, eso es demasiado grande, la sombrilla es muy grande. ¿Ah? No pude yo estoy anotando aquí la Bueno, el buffer se le... ¿Qué otra cosa? ¿Qué hicimos? Una mejora en la calidad de vida. Ajá, pero eso es también muy grande, cosas más específicas. Vacunas, ¿qué más? ¿Otra? ¿Usted mamá? Agua potable es de las más importantes en África, si no que lo diga. ¿Es mamá? Abuelita. Abuelita, yo también. Hospitales, centros de salud. Eso es más la parte curativa, pero está bien. Con ejercicios. Ejercicios, nutrición, lavarse las manos antes de comer. Hay un montón de cosas. Todo eso es prevención. O sea, la prevención no es extraña para nosotros, ¿verdad? Es evitar que sucedan cosas feas. Otra es evaluar. Eso nos va. Prevenir nos cuesta algo, capacitar a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez definir un estándar, seguir un proceso, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Evaluar es someter algo a alguna comprobación, una constatación, a ver cómo anda la cosa, ver cómo andan sus signos vitales, ¿verdad? Me duele algo, dígame qué es, ¿sí? Y esos son costos también porque, de nuevo, hay esfuerzo de alguien aplicado durante una cierta cantidad de tiempo. De alguien es, ¿verdad? Tal vez son varias personas. Y luego están los costos de falla, esos son los costos de no calidad, ¿verdad? Puede que falle en casa, los trapitos sucios se lavan dentro de la casa, o puede que falle donde nuestro cliente, fuera de casa, ¿verdad? Entonces, esos son los costos de evaluación. Voy a brincarme esto, ya lo expliqué. Entonces, a medida que las cosas van llegando a fuera de casa, los costos de falla externos son mucho mayores. Ya vimos los números de HP, ya vimos
el histograma de IBM, ¿verdad? Entonces, hay un montón de actividades que puedo hacer para prevenir. Esto lo vamos a publicar para que ustedes lo puedan leer con calma, ¿verdad? Y voy a poner un poco de literatura, se le paso a Eric para que la puedan leer con calma, ¿verdad? Pero hay cantidades de prácticas que se pueden utilizar. Por ejemplo, hoy día se gasta bastante tiempo entrevistando candidatos. Les hacen pruebas y entrevistas y no sé cuántas cosas para que el chavalo sea de los nuestros, ¿verdad? Ese es un ejemplo. No vaya a ser que nos vean contaminar a todos con un virus ahí, hackeo feo. Costos de evaluación, bueno, pruebas, ¿verdad? Pero hay otras bien interesantes, por ejemplo, revisar, o sea, de leerse el requerimiento a ver si no es ambiguo, a ver si es completo, a ver si es consistente, a ver si se apega a alguna norma que está regulando una determinada práctica de la industria, una regulación gubernamental, lo que sea, ¿verdad? Esas cosas interesantes que uno puede hacer mucho antes de escribir la primera línea de código, ¿verdad? Planificar antes de hacer, eso también es prevención, ¿verdad? Y hay costos de falla interno, ¿verdad? Por ejemplo, palmarla es un costo de falla interno, ¿verdad? Que a veces le va a la cuenta de la calidad de vida de los desarrolladores, ¿verdad? Y no a la planilla, costo de la planilla, ¿verdad? Salvo que paguen horas extra. Pero cuando la gente la tiene que palmar para que un proyecto salga a tiempo, ¿verdad? Multiplicó una fecha, pues a veces es la calidad de vida de ellos, no el costo de la planilla que se refleja. Y los costos de falla externa pueden ir hasta cosas muy feas como litigios, ¿verdad? Pero hay cosas peores que haya gente que muera, ¿verdad? Porque falla un sistema de control antibloqueo de frenos, un control de tren de aterrizaje de un avión, un sistema de control de navegación aérea, una máquina de radioterapia, ¿verdad? Y esas cosas han pasado. Bueno, por lo menos máquinas de radioterapia sí han pasado. ¿Tenés alguna anécdota local así, sin nombres y apellidos ¿De litigios? Sí, no, de litigios producidos por falta de agua? Sí, claro. Sí, torta grande. Sí, hay una demanda que le hicieron a un proveedor de desarrollo de sistemas en este país, que fue una entidad financiera, ¿verdad? Lo demandó y él contrademandó diciendo que no lo habían dejado terminar el proyecto. Algo así, eso es un ejecutivo, ¿verdad? ¿Y se salió con la suya? Casi. Sí, más o menos. Casi. Creo que ya no vive en el país, ¿verdad? No, está fuera de la jurisdicción. En fin. Pero entonces hay cantidad de cosas. Cuando mandamos el software metido dentro de una memoria física, traerse de vuelta todas esas memorias y sustituirlas es muy oneroso, ¿verdad? Pero de las industrias de software, donde hay mucho más altos estándares, muchas veces por cuestiones regulatorias, es las industrias de software automotriz, aviónica, salud, biomédica, ¿verdad? Aeronáutica en general, tienen estándares mucho más elevados, ¿verdad? Y métricas y resultados mucho mejores que los de la gente que hace software comercial, ¿verdad? Y probablemente es por eso, porque están muy conscientes del riesgo, no del litigio, sino de la gente que se puede morir, ¿verdad? Sí, el pedazo de software que está metido dentro de una máquina y es invisible y a lo mejor no tiene ni siquiera interfaz de usuario, ¿verdad? Vale. Okay. Entonces, la curva que teníamos antes depende en realidad de dónde se origine, ¿verdad? Entonces, si en la actividad en la que estamos es de requerimientos, ¿verdad? Y ahí se va propagando, ¿verdad? Un defecto que no encontramos, pues irá creciendo según su antigüedad, digámoslo así, su saldo, su tasa de interés, ¿verdad? Lo va castigando, ¿verdad? Hay una morosidad aquí. Pero si lo introdujimos después, pues será menor. Entonces, el punto es que no es una sola curva, son varias curvas, ¿verdad? Y nosotros podemos sumarlas y tener la curva general, ¿sí? De las cosas. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es oportunidad de pescarlo temprano. O sea, en lugar de que se me vaya allá lejos, cuando yo estoy liberando el producto, estoy explorando cierta serie de cosas por el estilo, traérmelo más bien hacia la izquierda, ¿verdad? Ver si cerquita de donde está el problema yo lo puedo detectar y corregir, ¿verdad? O mejor aún, evitar del todo, o sea que ni siquiera lo metamos ahí. Entonces, los costos de prevención tienen que ver con eso. ¿Cómo hacemos que no nos equivoquemos? O ¿cómo hacemos una actividad que evite
que hay una mala característica, una mala especificación, por ejemplo, de atributos de calidad, características arquitectónicas y demás, que después nos tomaría demasiado esfuerzo corregir, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto está relacionado también con los proyectos cancelados? ¿Verdad? Y es porque si nosotros usáramos solamente pruebas para darnos cuenta de cómo anda la cosa, estamos desperdiciando la oportunidad de medir signos vitales de un proyecto. Es decir, su resultado final, y está comenzando a exhibir que hay algo que anda mal, me estoy dando cuenta que algo anda mal demasiado tarde. Entonces, la otra razón por la cual vigilar la calidad rinde en términos económicos, tiene un retorno a la inversión muchas veces dentro del mismo proyecto, es porque me estoy dando cuenta de cómo van las cosas desde temprano. No tengo que tener una bestia peluda, ¿verdad? Ingobernable, que de pronto comienza, se sale de la jaula, ¿verdad? Cuando ya es sobrecodo. Sino, la estoy domesticando en el proceso. Y eso es un tema interesante. Entonces, el aseguramiento de la calidad tiene que ver con eso, ¿verdad? Aseguro el producto porque trabajo proactivamente, de manera sistemática y planificada, en pro de la calidad. Me organizo para lograrlo, tengo actividades que vigilan eso, le enseño a la gente cómo hacer las cosas, ordeno la casa, algo así, ¿verdad? Y se auxilian para hacer control de verificación y validación. Eso puede ser, digamos, verificación puede ser cosas como revisiones de diagramas, de interfaz del usuario, o validaciones, puedo revisar prototipos, a ver cómo anda la interfaz, estandarizar la interfaz del usuario y cosas de ese estilo, ¿verdad? Y hacer esas acciones sistemáticas y planificadas de manera que se ensamble bien con lo que es propiamente desarrollo, con lo que eventualmente va a darnos cosas. La organización típica logra durante el desarrollo, bueno, por lo menos en Norteamérica y Europa, y hacia Japón, Australia, Nueva Zelanda, esos países, digamos, donde se miden las cosas, un 85% de los defectos pescados hasta costo de falla interna, ¿verdad? Antes de liberárselo. Nacho, hay una diferencia, existe una diferencia importante entre la organización típica de la industria de software y la organización típica usuario. Uno pensaría que debería haber. Tiendo a pensar que hay varias organizaciones y cada vez son menos típicas. Debe haber varias clases de organización, ¿verdad? Pero tendían a ser jerárquicas, ¿verdad? Para software grande. Creo que es una conjetura, o algo así, el teorema de Conway, que dice algo así como que el software tiende a tener una estructura de la organización que lo produce. Entonces, porque tiende a reproducir la forma en que se distribuye el trabajo entre la gente y se coordina esa gente. Pero yo no conozco una estructura típica. Sí hay ciertos patrones de organización de equipos. Por ejemplo, el Team Software Process define ciertas organizaciones de equipos. El Rational Unified Process tiene un catálogo, ¿verdad?, de roles y cosas del estilo que uno puede coger, adaptar. La pregunta, Nacho, es si las empresas que se dedican a hacer software producen mejor software que las empresas que se dedican a hacer zapatos o servicios de X. Y bueno, tendría que leer más para poderlo. Debería ser. Debería ser porque es su negocio, ¿verdad? Pero aún así ellos innovan radicalmente la forma en que hacen ese negocio. Por ejemplo, Google ha llegado a fusionar de una manera casi indistinguible lo que es desarrollar de lo que es probar. Sí. Y la gente se cambia los sombreros. Entonces, hoy estoy desarrollando, dentro de un tiempo estoy probando y en ese plan se van. De hecho, todos sus productos Porque lo que están haciendo realmente es reducir la distancia entre cometer un error y darse cuenta de y ello, detectarlo. ¿verdad? Pero eso funciona para cierto tipo de cosas, ¿verdad? Y unos cuantos años tuvo que tener Gmail en beta. Y en beta es algo así como, úselo y juegues, ¿verdad? ¿O no? Y no se queje porque es gratis. ¿Perdón? Y no se queje porque es gratis. Ah, bueno, por ahí anda la cosa. Pero yo no sé, o sea, hay muchas maneras de organizar las cosas. Lo que sí sé es, por ejemplo, que hay industrias que producen software de mayor calidad que industrias de software. Daimler, por ejemplo.
Daimler-Benz, ¿verdad? Boeing. Y uno no es una empresa de software. Bosch hace componentes para Siemens. Entonces, su producción no es propiamente software, pero tienen de la mejor gente y de las mejores prácticas que hay porque logran productos de una altísima confiabilidad. Entonces, habría que ver. No sé cómo anda en el mundo bancario, por ejemplo. Hay un momento en el cual darnos cuenta, hay que tomar una decisión de en qué momento soltamos el producto aunque todavía tenga problemas que no conocemos. Es un problema que hay que tener cómo poder pronosticarlo. Vamos a ver ahora que eso se puede, en cierto sentido, ser ayudado por la vigilancia del proceso. Entonces, para poder probar, necesito programas, también puedo probar prototipos, pero en todo lo demás yo lo puedo someter a una verificación estática. Quiere decir que un par de ojos distintos y un cerebro distinto del autor es capaz de detectar problemas que el autor no ve, porque hay una demasiada proximidad de autoría entre lo que uno hace. Cualquiera que ustedes que haya escrito y tiene un error de ortografía y no se da cuenta de él, porque en la mente según él lo ve ya está bien escrito, ¿verdad? Pasa alguien y lo ve, mira, te falta una tilde o te sobra una coma o lo que sea, ¿verdad? Si en texto, que es algo que aprendemos desde chiquito, cometemos errores, en código también lo podemos cometer y una persona distinta lo puede revisar. Quiere decir que esa idea de someter el producto del trabajo de alguien a la revisión de otro sin necesidad de mandarlo a ejecutar es bien potente, y en los años 70, después de hacer muchas prácticas en hardware, la gente de software de IBM lo comenzó a practicar de manera generalizada para reducir drásticamente. Lo otro es cómo hacemos de manera planificada. Entonces, las cosas, si cogiéramos el ciclo de la cascada y en el punto en el cual producimos los programas estiramos el tema de las pruebas y lo ponemos como una V acá, aquí a la derecha, donde hacemos pruebas e integración, entonces podemos imaginarnos que vamos nosotros desarrollando, ¿verdad?, hasta llegar al código, y ahí vamos integrando y probando. La idea poderosa aquí es decir, bueno, si usted crea un producto, un artefacto, un modelo, una especificación de requerimientos o lo que sea, usted lo puede revisar casi que tan pronto como lo terminó o en la medida que lo está produciendo, ¿verdad? O a lo mejor trabaja con un borrador para ver si va bien, si le está faltando algo, por ejemplo, análisis de completitud de la cosa. Quiere decir que uno puede ir, como diríamos, intercalando las actividades de desarrollo con actividades de revisión. Esas son actividades que llamamos de verificación. La otra, y eso hay que meterlo en un plan de proyecto, tiene que estar sincronizado con el desarrollo. La otra es, ok, usted va a integrar y va a probar esas cosas en el futuro. Entonces comienza a planificar, a especificar qué es lo que va a hacer y a planificar lo que va a hacer desde ahora que usted conoce cuáles son las características, las restricciones de lo que usted quiere lograr. Que esas son si aquí, por ejemplo, las pruebas de situación me validan las necesidades del negocio, las pruebas del sistema, los requerimientos técnicos, pues desde aquí yo puedo comenzar a tomar eso como base para planificar y diseñar lo que voy a hacer en el futuro. Eso tiene que ver con lo que decíamos de actividades sistemáticas y planificadas que hacemos para controlar y asegurar la calidad del producto. Entonces, en este tipo de actividades lo que más nos ayuda son revisiones estáticas. En estas son pruebas dinámicas pero planificadas. Eso pues lo podemos hacer en Zoom y ver más detalle del asunto. Eso lo podrán ver después. Pero para hacer énfasis, ¿verdad? Un producto del proceso, digamos una especificación de requerimientos, la puedo someter a una revisión contra los requerimientos del negocio, ¿verdad? O puedo usarla después como base para ver cómo anda el diseño de la arquitectura y cosas por el estilo. Pero a partir de ella también yo puedo planificar las pruebas que voy a realizar sobre esto, comenzar a derivar casos de prueba, escenarios de prueba y cosas por el estilo, ¿verdad? Pensar en términos de lo que voy a eventualmente comprobar. Esas cosas también pueden ser revisadas, ¿verdad? Mira, están faltando tales casos, o puede ser lo más simplificado, con menos casos de prueba y cosas por el estilo. O sea, esa planificación también es sujeta de una revisión para hacerla más eficiente. Entonces, cuando decíamos que es posible hacer cosas que nos ayuden a evitar que se propaguen los defectos y tengan el efecto de bola de nieve, esas son las
flechas fucsia para atrás. O sea, es esfuerzo que tenemos que aplicar, porque no es gratis. Ese es costo de evaluación o costo de prevención en el que estamos incurriendo a lo largo del proceso. ¿Cómo se paga ese costo? Se paga en que menos defectos llegan más tarde. ¿Sí? Esa es la forma en que podemos tener un retorno a la inversión, ¿verdad? El defecto se me hace menos grande, o sea, estoy evitando que se me haga un monstruo peludo allá adelante, ¿verdad? Entonces, esto también viene de un artículo reciente de Capers-Jones. ¿Cuál es la eficiencia que tienen para detectar y evitar y quitar defectos? Entonces, el grado de formalidad en que se hagan, por ejemplo, las revisiones de requerimientos, que lo podemos hacer bien temprano, o sea, del 50 al 90% de los defectos presentes en la especificación, digamos, un cartel de licitación antes de publicarlo, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos estarlo pescando mucho antes. Quiere decir que tenemos que trabajar un montón para hacer esta actividad, pero me va a pescar un montón de cosas que voy a evitar encontrar después vía pruebas. Y así sucesivamente. Todos ustedes pueden ver. El vacilón aquí es que las pruebas, ¿verdad? Las pruebas tienden a ser menos eficientes en la detección de defectos que las revisiones, ¿verdad? El famoso, ¿cómo es? Revisión de escritorio, que lo hacía cuando las computadoras eran realmente caras, ¿verdad? El desk check, ¿verdad? Entonces, eso es interesante tenerlo allí. Eso es parte del catálogo de actividades que nosotros podemos estar haciendo como actividades de verificación y validación a lo largo del proceso. ¿Y cuál sería, digamos, en el nirvana lo que podríamos lograr? Sí, habrá cosas que se nos van a pasar, pero son sustancialmente menos que las que haríamos si no hiciéramos actividades de control de calidad y aseguráramos nuestro proceso de vigilancia de esto. Entonces, la diferencia entre las curvas, esta y aquella curva que vimos hace un rato, esta, ¿verdad? Esa diferencia entre esas curvas es la economía que estamos teniendo, el ahorro que estamos teniendo para lograr productos de mejor calidad. Y esa economía pues tiende a también impactar otras áreas. Tiempo. Me ha tocado estar en reuniones de colegas empresarios de software. Dicen, estamos atrasados con el proyecto, hay que recorte pruebas. Te he hecho 2 meses probando, 3 semanas. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, primero, porque no hicieron verificación y validación a lo largo del proceso. Entonces, sí presupuestaron pruebas. Recortar pruebas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se lo entrega al cliente y el cliente lo va a terminar de probar. Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Y tiene, comillas, periodo de garantía, ¿verdad? En que va a reclamar y entonces no va a estar totalmente operativo el sistema. Entonces hay otros costos ahí de oportunidad, ¿verdad? Del cliente que van a ser provocados por no haber hecho o no haber aprovechado la oportunidad de hacer las cosas bien del lado del productor, ¿verdad? Pero en la literatura, bueno, por lo menos la literatura de Capers-Jones, perdón, se me olvidó citarlo ahí, las reducciones de los tiempos medidas han sido de 10 a 45% cuando se integran ese tipo de prácticas de verificación y validación al proceso, ¿verdad? Y cuando se llega a hacer las pruebas, las inspecciones atraparon aproximadamente el 85% de los defectos que había, el potencial de defectos que había en el producto. Es decir, comenzamos a probar un producto que ya venía más puro, ¿verdad? Eso, no sé, Eric, si se verá, si me cambio Excel, la gente va a ver lo que voy a mostrar. Entonces, vamos a ver si encuentro Excel. Pero tengo que... Aquí hay un ejercicio, suponiendo que tenemos unos 1000 defectos, perdonen el tamaño de las cosas, unos 1000 defectos, digamos, y que todos fueron introducidos en los requerimientos, cosa que no es así, pero nada más para efectos de ver qué pasa si solo hacemos pruebas versus si hacemos otras cosas.
y suponiendo además que la eficiencia para toda cualquier actividad de detección de defectos es del 45%, o sea que si llego con n, va a ser n por 0.45 lo que pesca y deja pasar el 55%, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos nada más pruebas, ¿verdad? Y comenzamos a hacer pruebas, digamos, de unidades, y es allí, entonces, vamos a entrar con 350 defectos y dejar pasar 550, ¿verdad? Pero vamos a usar los números de Hewlett Packard, nada más para efectos de cuantificar las cosas, ¿verdad? Quiere decir que la reparación me costó esto, ¿verdad? Y lo que he acumulado es esto. Y ahí me voy, ¿verdad? Por los 550, otro 45% y me voy y deja pasar, ¿verdad? Al final, detecté, perdón. Al final, en casa, detecté esta suma. Son 833 defectos, quedaron 167 que los va a pescar aquí, ¿verdad? Sí, más bien, en este escenario hipotético, esos 1000 defectos los comenzáramos a detectar, a revisar en revisiones de requerimientos, ¿verdad? Pescamos 450, pero los requerimientos, si dejamos escapar los mismos 550 y se van, ¿verdad? Pero el chiste aquí es que llegaríamos a pescar 992 defectos, o sea, estaríamos menos del 1% de los defectos estarían escapando, ¿verdad? 1, 2, que el costo acumulado sería sustancialmente menor. Estamos hablando de potencialmente un 10%. Todo lo que es control de calidad, ¿verdad? Ese escenario es hipotético, habría que ser un escenario un poquito más realista, pero son números, digamos, de mediciones de industria, nada más para efectos de ver qué podríamos hacer si adoptáramos algunas prácticas que ya han sido probadas por 25 años o más, ¿verdad? Creo que no son muy comunes en Costa Rica, pero mi obligación como profe, que puede ser el trabajar en pro de la calidad. Lo otro, y ya para ir terminando, es que también han investigado, mucha de esa gente está asociada con IBM porque en realidad ellos fueron los que comenzaron a hacer estas cosas en los años 60 y pico, 70, ¿verdad? Cuando estaba apenas naciendo la industria del software. Es que si se está midiendo entonces la cantidad, un poco lo que ustedes han estado haciendo en el Banco Central, si estamos midiendo y además lo ponemos cronológicamente, ¿verdad? Cuántos defectos, de cuánta severidad, qué tipo de defectos, etcétera, y estamos viendo. Entonces uno podría hacer un histograma que diga cuál es la tasa de llegada de defectos por unidad de tiempo, digamos, por semana, por mes, por día, lo que sea. Cuando está instrumentado ese proceso y tiene actividades, aquí lo que llaman el Product Design Review, Critical Design Review y no sé qué más, esos son esos puntos que aparecen aquí, 1, 2, 3. Entonces, esto lo que está indicando es que si hay tasa de llegada de defectos, que hicimos una actividad para detectarlos, estamos incurriendo costos de evaluación. Lo interesante de esto es que las pruebas comienzan más o menos por aquí, es donde están comenzando las pruebas. Si esa tasa de defectos comienza a exhibir una caída como la que tiene esa curva hacia la derecha, ¿verdad? Esta caída acá, y hay un momento en el cual bajamos de un cierto umbral, nosotros podemos calcular cuáles son todos los defectos que hemos acumulado hasta este punto y hacer un pronóstico respecto de cuántos defectos que todavía no conocemos quedan en el producto y tomar una decisión respecto de hay un umbral donde me la juego, es más caro seguir dándole para encontrar el siguiente defecto que soltar el producto. Es ahí donde nosotros tenemos, bueno, supongamos que lo que nos queda es el 5%. ¿Por dónde anda ese 5%? Bueno, va a ser en un momento en el cual la diferencia de tasa de llegada de defectos caiga debajo de un cierto umbral de un periodo de siguiente, ¿verdad? Entonces, el instrumentar el proceso e ir midiendo y registrando estas cosas nos ayuda también en el pronóstico de estimar los defectos, la no calidad remanente en el producto y decir que si es antieconómico seguir nosotros dándole en casa o más bien soltárselo al producto, a lo mejor un defecto que nunca va a encontrar el cliente en producción, porque
liberar el producto no implica dejar de trabajar en el producto, ¿verdad? Y ya para recapitular, y aquí es donde tengo que hacer mi show tridimensional. ¿Ah? Eso, lo siento por los que están viéndonos por la web. Nosotros, si hiciéramos nada más pruebas, aquí exagerando un poco las curvas, ¿verdad? Pues estaríamos haciendo una curva de descubrimiento de defectos más o menos así. El tiempo es lo que está corriendo en la horizontal. ¿Sí? Si tenemos verificación y validación integrada al proceso, pues es una curva como la que estábamos viendo antes, ¿verdad? Podría comportarse así. Lo interesante aquí es que nosotros teníamos otra curva, una curva de costos. Imaginémonos que ese es el eje Z, ¿verdad? En ese eje Z, entonces, nuestros costos andan así, aquí, pero aquí son mucho más grandes, ¿verdad? A la izquierda, nuestros costos son menores, a la derecha son mayores. Entonces, si hiciéramos un eje Z, lo que tenemos es algo aquí que se levanta un poquito y allá se levanta, hacia la derecha se levanta mucho más. O sea, cada uno de esos defectos es mucho más costoso, ¿verdad? Le estamos cobrando interés por hora. ¿Sí? Entonces, la razón por la que tiene sentido hablar de estas cosas, primero, entender la calidad. ¿Qué es? ¿Qué va a ser importante para nosotros? ¿Qué va a ser menos importante? A veces un producto sale con ciertas características porque estamos difiriendo para el futuro otras características, ¿verdad? Funcionalidad, por ejemplo, algunas características de funcionalidad. Y mucho del proceso, los procesos de desarrollo iterativos, ¿verdad? E incrementales, Rational Unified Process, Scrum y demás, andan un poco buscando eso, ¿verdad? Soltemos no todo el producto en un gran Big Bang, sino en entregas sucesivas, pero ahí tenemos nosotros que estar vigilando, ¿verdad?, que el producto no se contamine en sus entregas sucesivas. Eso nos va a permitir entonces estar más cerca de las necesidades del cliente y responderle más rápido. Sí, a eso también le podemos integrar todo este cuento, ¿verdad?, de verificación y validación. Y controlar esos costos porque estamos conociendo el estado de salud de lo que estamos haciendo a lo largo del proceso. Si medimos, además vamos a tener una idea de cuánto nos cuesta hacer, cuánto nos cuesta evaluar, cuánto nos cuesta prevenir, cuánto nos cuesta detectar, corregir, ¿verdad?, detectar y reparar. Y si sabemos eso, entonces podemos formular hipótesis de mejora del proceso y volver a medir a ver si de verdad son mejores o no. Si no hemos medido, no sabemos. Estamos en el terreno más bien mágico de las creencias, pero no en el terreno de la ingeniería ni de la administración. Bien, eso es lo que hablaba antes, ¿verdad? Un histograma puede ser que en el momento en que nosotros detectemos que la tasa de llegada va a estar debajo de un cierto umbral, probablemente es ahí donde ya no tiene sentido seguir haciendo pruebas, porque nos sale muy caro estar haciendo esas pruebas, y más bien liberar el producto para que comience el cliente a aprovechar. Entonces, al final, no es la calidad por la calidad, es porque nos interesa reducir la probabilidad de cancelar proyectos, algo de lo que hablaba Edgar Vázquez el mes pasado, que se eviten posibilidades de litigio, ¿verdad?, por acuerdos de contratación externa. Puede impactar los cronogramas de desarrollo, ¿verdad?, en el sentido de que si hacemos una estimación juiciosa, ¿verdad?, de las cosas, podemos impactar los cronogramas de desarrollo, bajar los costos, mantenimiento, reducir garantías, pero lo más importante es incrementar la satisfacción del cliente. Las láminas que siguen las voy a pasar muy rápidamente, pero son producto de mediciones que han hecho organizaciones que aplicaron esos ratings, que fueron de los primeros en creer en el CMM y comenzaron a utilizarlo. Pero lo interesante es que ellos medían aquí el retrabajo, la curva negra que va aquí, el costo de conformidad, el costo de evaluación y el costo de prevención. Lo interesante de notar aquí es la suma, ¿verdad? La suma, cuando comenzaron, el costo total de la calidad tendió a irse reduciendo en el tiempo.
Esto es Tico. Esta lámina que está acá nos la regalaron, ¿verdad?, los amigos de SoftBank Exactus. Y es interesante porque ellos comenzaron un esfuerzo, ellos llegaron a ser nivel 3 de CMM y se enfocaron y dijeron, no vamos a creer en nuestra métrica interna, vamos a ver, lo que queremos es que cada mes nuestros clientes nos reporten menos problemas. O sea, a eso fue lo que ellos apuntaron, ¿verdad? O sea, ¿cómo logramos reducir la falla externa a un mínimo? ¿Verdad? Las quejas, el problema. Y es interesante, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 4 años y pico de historia, ¿verdad? Y ven ellos, digamos, aquí una relación de ¿qué? Casi de 6x, ¿verdad? De 6x en errores detectados. Estos son los errores reportados internamente por módulo, ¿verdad? También reduciendo, y se ponían metas cada vez más ambiciosas, ¿verdad? Y esta es de las más interesantes. Es el tiempo que le está, el dejar de hacer detección y reparación a usar ese tiempo útil en crear valor, ¿verdad? Innovar, sacar nuevas versiones del producto, adaptarlo a otros contextos, dispositivos, plataformas, lo que sea. Eso es súper valioso, porque es el intelecto de la gente que está poniendo en modo producir y crear versus detectar. Y yo pienso que es por ahí donde hay cosas bien interesantes de todo esto. Es la gente talentosa es escasa, sigue siendo escasa, ahora es más escasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechamos mejor el talento de la gente? ¿Y cómo les damos tal vez vidas profesionales más satisfactorias? Esos son otros datos de Boeing, ¿verdad? El impacto de las revisiones en el sentido de cómo lograban ellos reducir el esfuerzo en diseño, codificación y pruebas, la eficiencia de la cantidad de efectos detectados durante el proceso, Tata Consulting Services, ¿verdad? El retrabajo, cómo reducirlo en el tiempo, esta cantidad de efectos de Ericsson detectados por año, también una reducción interesante, fallas en la operación, eso ya es productos que están en producción, ¿verdad? Reportados. Este es Computer Sciences Corporation, ahí fue donde trabajó Beckman, ¿verdad? ¿Verdad? Defectos por miles de líneas de código, ¿verdad? En un lapso de 5 años, una reducción de 1 a 2,5, ¿verdad? Entonces, que es un 40%. La productividad, entonces, si reducimos defectos, el tiempo de la gente pues, se hace más productivo, ¿verdad? También puede verse incrementado. Entonces, todo este rollo es trabajar en pro de la calidad, puede impactarnos en otras áreas, ¿verdad? Y de las más importantes es mejorar la calidad del producto, retiene clientes, nos abre nuevos mercados, tiene clientes más satisfechos, pero también la moral de la gente que está trabajando tiene el orgullo, ¿verdad? El sentido de pertenencia, es decir, mire, esa cosa maravillosa que usted está usando, o yo ayudé a hacerlo. Ese tipo de cosas es súper importante en el ánimo de la gente a la hora de producir. Lo cual se puede reflejar también en el negocio. Entonces, con eso termino la exposición. Casi no me interrumpieron, no se me durmió nadie. Por favor, si tienen preguntas. Nacho, Sí. como decís vos, estas prácticas tienen 25 años de existir, ¿verdad? Alguien ha hecho o hemos hecho un muy mal trabajo en comunicar esto. O sea, la gente sigue siendo, yo siento, por lo menos en nuestro medio, muy renuente a invertir tiempo y dinero en las fases iniciales. ¿Por qué tanto tiempo? No, apures. Por eso pienso yo que la industria de software debería ser más fácil que se apliquen estas prácticas, porque la gerencia entiende de qué se trata el software, mientras que en el resto de la industria la gerencia no tiene la menor idea. Entonces la pregunta es ¿qué hacer para evangelizar este conocimiento, estas prácticas que son buen negocio? O sea, en Costa Rica hay 3 veces más informáticos trabajando para usuarios que para productores de software. Deberían estar escribiendo por lo menos 2 veces más código y no lo están escribiendo bien. O escribiendo mejores requerimientos. Exacto, desde el producto. Ok, no, pero sí, yo no sé, mira, de lo que yo recuerdo, cuando yo no estaba aquí,
El Club publicó un informe de Ulises Agüero en 1990-91 sobre calidad del sistema, ¿verdad? En 1995 recuerdo que Marcelo Jenkins expuso aquí sobre mejora de procesos de software y hicimos algunas, periódicamente hemos visto el tema. Entonces digamos que el club ha tratado de hacer su tarea. Estoy lavándonos la cara en público, ¿verdad? Decía, pienso que las universidades no han hecho su trabajo, pero yo pienso que hay un problema de comunicación. No sé si ustedes estoy embarcando, pero yo creo, digamos, ustedes en el Banco Central, Guillermo Zumbado, yo creo que ustedes tuvieron un buen patrocinio y lograron comunicarse. Don Carlos Muñoz y Carlos Melegate, imagino que en algún momento fueron determinantes en que ustedes pudieran comunicarse fluidamente con el negocio, ¿no? Yo creo que yo creo que, digamos, un poco lo que decía Roberto ahora, desde hace cuánto hay documentación, hay información de la mejora de los procesos y todo lo demás, pero mientras se haga desde un enfoque técnico, o sea, eso lo entendemos nosotros, como vos decías, por eso en las empresas de desarrollo de software esto puede calar más, y aún así no ha calado, porque aún los administradores de esas empresas entienden los numeritos, y los numeritos es cuál es el retorno sobre esta inversión. Eso nos ha pasado a nosotros en el Banco Central. Nosotros estamos en el peor de los mundos, en el mundo de los economistas. Los economistas solo entienden, bueno, ¿y el numerito al final qué? ¿Dio rojo o dio negro? ¿Ya? Eso es lo único que entienden. Entonces, yo creo que nosotros, más que un trabajo, de alguna manera ha sido la suerte de haber topado en el momento adecuado, con la gente adecuada para poder llevar, y aún así nos ha costado mucho, o sea, tampoco ha sido sencillo, o sea, el Banco Central, en la meca de los economistas, y ahí una empresa de desarrollo de software, digámoslo así, ¿okay? Eso no es bien visto, ¿ya? No es bien visto ni por los economistas internos ni por los de afuera. Yo creo que cierta gente que llegó ahí en su momento y primero creyó en la posibilidad de hacer desarrollo interno y no contratar esto, ¿ya? Y luego creyó en apostar a gente que pudiese, digamos, construir lo que el banco estaba necesitando. Yo sí creo, digamos, lo que hemos aprendido en este lapso de tiempo es este tipo de cosas se venden cuando ves números y le pones cifras a esto. Es la única forma. O sea, llegar a decir que mejorar el proceso me va a tener un beneficio y llegar a decir que es un beneficio económico, aún eso no tiene ningún impacto, tenés que demostrarlo, ¿ya? Nosotros hemos llegado con muchísimas propuestas y ¿cómo es que nos dicen, Charles? Mucha hablada, ¿no? Y nada de numeritos, ¿ok? O sea, sí, todo eso que usted dice suena muy bonito, pero los numeritos, ¿dónde están? Para ver que realmente esto es lo que tenemos que hacer, porque detrás de esto, como usted lo menciona, ahí hay entre comillas costos, ¿ya? O sea, voy a hacer más caro el proceso, ¿ya? Y eso sí lo entienden rapidito. O sea, cuando usted llega y le dice necesito 3 personas más, sí, esos son costos, ya lo entendí. ¿Y para qué? O sea, ¿qué hay detrás de esas 3 personas? Lo otro, el beneficio, es lo que es más difícil de demostrar, ¿no? Don Ignacio. Buenos días. Mi nombre es Nicolás Corrales Barrantes. Yo trabajo para el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Informática de Tributación. Y también entienden el número. Sí, pero bueno, mi inquietud es, para todos he sabido que generalmente los productos de software o los sistemas fracasan porque hubo una mala especificación de requerimientos o un malentendimiento de requerimientos, y a lo que entendí hoy, pues hay que dedicar más tiempo a esa primera fase
para prevenir futuros errores que van a ser más costosos en tiempo y en dinero. La pregunta mía es, bueno, ¿cómo hacer para, como decía usted, verificar y validar o probar en esa etapa de especificación de requerimientos si eso es, digámoslo así, teórico? Es lo que el usuario palpó en un documento y esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, esa es mi inquietud, la pregunta, ¿cómo hacer en esa primera etapa tan importante para probar o para verificar que en realidad eso esté bien especificado y bien entendido? Gracias. Yo Nacho. El Z te hay que escribirlo. A ver, ¿vos querés Yo responder? le puedo ofrecer una respuesta. No, diga Nacho. Bueno, oigamos. Lo que diga Nacho primero, el maestro primero. Pienso que es de las áreas más difíciles que hay. La gente a veces tiende a trabajar nada más en prosa, ¿verdad? La prosa esconde, tiene una gran posibilidad de ambigüedad. Eso es. Entonces, desde la prosa se pueden adoptar algunas prácticas de cómo estructurar los párrafos, lograr que sean atómicos, etcétera, seccionarlos, desarrollar glosarios, etcétera, aumentarlos con diagramas, posiblemente, en algunos casos con matemática, ¿verdad? Estaba vacilando Roberto. Hacer prototipos que animen las cosas, procesos. Yo con unos estudiantes hace un montón de años, lo que hicimos fue poner a gente de la biblioteca del TEC, porque había requerimientos y cambios de procesos, entonces les hicimos como un guión de teatro y alguien actuó, por ejemplo, de lector de código de barras, cosas por el estilo. Entonces validamos procesos. Entonces se puede hacer un montón de técnicas, muchas de ellas son de carácter social, o sea, no es código para nada. Entonces la gente que tiende a ser más buena en esto son los que evolucionan hacia analistas de negocios, ingenieros de requerimientos, tienden a ser gente que capta mejor las necesidades del negocio, las puede comunicar, plasmar, abstraer, y ellos tienen que estar muy cerca también de la gente que hace arquitectura para validar la factibilidad de hacer las cosas. De hecho, es muy difícil separar eso secuencialmente. De hecho, se ha demostrado que es mucho más provechoso que estén haciendo validación de requerimientos también la gente de arquitectura, que imaginará escenarios de diseño y de construcción de la cosa, y con eso puede construir. Pero es una disciplina grande. El área de requerimientos es una disciplina grande que yo pienso que está atendida parcialmente en las carreras universitarias, ¿verdad? En los cursos de análisis de sistemas, cursos de estilo o requerimientos, que se llaman, pero que amerita una profundización mucho mayor. Pero además de eso está la administración de los requerimientos, algo que yo omití totalmente de la exposición, y es ¿qué pasa si quieren extenderlos, si quieren cambiarlos? Porque el negocio sigue evolucionando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo administro ese cambio de manera que no cree yo un caos y me enrede en mis propios mecánicos? Es otra disciplina grande, difícil, que es más administrativa y más social que técnica. Jimmy. Bueno, ahí el maestro ya habló, ¿verdad? Yo lo único que puedo agregar es, para agregar valor, es decir, uno, amén a lo que dijiste, y dos es softwareengineeringinstitute.org. Andarte a ese sitio y ahí dice cómo se especifican los requerimientos. Pues el tema aquí es cómo ganarle la batalla a la ambigüedad, ¿verdad? Entonces, y cómo no escribir tanta prosa, ¿verdad? Entonces el Software Engineering Institute lo que dice es, mira, un requerimiento tiene que tener un identificador, una descripción, una lista de insumos, o sea, lo que vos le das a ese requerimiento, una lista de productos, lo que ese requerimiento produce, y una lista de funciones, que serían el equivalente a la prestación de servicios. Yo no he visto, salvo un contrato, una licitación pública en este país, en toda la historia de este país, yo nunca he visto, tal vez no existe, tal vez existe, pero no lo he visto, yo nunca he visto una cartel de licitación en este país para el diseño y desarrollo de software que tenga la especificación escrita de esa manera. Siempre es muy ambigua, entonces se presta para esas cosas. Eso es número uno. Número dos, el uso de especificaciones con metalenguajes muchísimo más visuales, ojalá, y mucho más ¿cómo se llama? Ricos semánticamente. Por ejemplo, el tema de BPM, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia con algunos de los clientes míos de especificar cosas en BPM, especificar los proyectos en BPM por completo,
a veces a expensas de UML, que es lo que Como modelaje de procesos de negocio. como modelaje y reingeniería de procesos y todo, ¿verdad? Y entonces es muy difícil desviarse, ¿verdad?, en la etapa de requerimientos. Eso por un lado. Al comentario de don Gustavo, don Memo Zumbado, que tengo el gusto de saludarlo ahí acá, hay otras formas en la función pública se me ocurren a mí, otras formas ¿cómo se llama?, de poder meter el tema de QA y de testing y de gestión de requerimientos, sobre todo, que es lo que estamos hablando, ya morfó de QA a gestión de requerimientos, dentro de los proyectos, que no es estrictamente económico, y es el tema de riesgos, ¿verdad? La Contraloría General de la República aquí obliga que las instituciones en la función pública tienen que llevar una matriz de riesgos y que la realicen todo cada trimestre, ¿verdad? Eso es una manera, digamos, de meter este tema por cumplimiento de riesgos. Y sí me ocurre que en el tema de banca, ¿verdad?, tenés todo tipo de regulaciones también con el asunto de riesgos. Nacho, yo tengo una pregunta, y es, vos has visto cómo la conversación va de atrás para adelante, ¿verdad? El tema de QA al tema de requerimientos, ¿verdad? De calidad de ejecución de requerimientos. Y podemos hablar de gestión de requerimientos, que es el tema que realmente es de fondo que estamos hablando. Yo tengo una pregunta que va antes de gestión de requerimientos, es, sobre todo por lo que dijo Roberto, ¿verdad?, que yo tengo la impresión de que el tema de gestión de requerimientos no es solo el conocimiento de estándares y estas cosas del Software Engineering Institute y todas estas cosas, sino que intrínsecamente y fundamentalmente va ligado a la habilidad de comunicación que tenga el informático, en este caso, que es el que lleva la batuta, el tecnólogo. Y yo tengo mis dudas de que si nosotros en Costa Rica tenemos una camada, una generación de informáticos que realmente se sabe comunicar y se sabe expresar y se sabe hacer las preguntas que hay que hacer, porque vos en una entrevista o en un proceso o lo que sea para levantar requerimientos vas a obtener la calidad de requerimientos en función de la calidad de las preguntas. Entonces vos que venís del área académica, ¿qué pensás de todo el tema de las habilidades de comunicación de las personas? La anécdota de ex estudiante, ¿verdad? En la carrera que yo estudié en el TEC, tenía dos cursos, comunicación 1 y comunicación 2. Luisito, Carlos, ¿se recuerdan? Y había como un mensaje implícito que le daban a los profes, ¿no? Eso no es importante. Los cursos de compu son importantes. Yo pienso que se desaprovecha la oportunidad de desarrollar estas cosas, aun cuando el currículum técnico, bueno, había un espacio para ello, se desaprovechaba la oportunidad para desarrollar esas habilidades de comunicación en función de un trabajo de ingeniería. Lo que quiero decir es justo eso, o sea, en caso de Cefotec, pues tratamos de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Trabajando mucho el tema de comunicación dentro de un equipo y demás, y de darle varias experiencias cada vez más realistas de comunicación con clientes reales. Llegan a tener clientes reales, usuarios reales, que les prepara un poco mejor para salir a la calle, ¿verdad? Pero igual va a haber gente que funciona mejor para eso, gente más introspectiva, que se concentra, ¿verdad? Es muy lógico, que no le interesa. Si fuéramos extrovertidos y articulados, ¿no seríamos informáticos? Sí. Sí, pero sí hay mucho terreno por hacer allí, y de hecho pienso que hay gente que evoluciona hacia ese tipo de perfil hacia la etapa final de su carrera o ya de su vida profesional. Pero hay un terreno grande que hacer. De hecho, hay como un resurgimiento del área esa de requerimientos y business analysis, digamos, ¿verdad? Hay certificaciones y un montón de cosas, ¿verdad? Como dije, es mucho más social, interpersonal. Buenos días, Laura Blanco, de la del Seguro Social, Dirección de Tecnología. Yo quisiera hacer una pregunta porque cuando indicas que al final del proceso, cuando se hacen las pruebas, ya llega un punto en donde es mejor liberar el producto y no seguir buscando el punto negro en la hoja. Quisiera hacer la salvedad porque en algunos temas de salud, por ejemplo, si usted tiene un sistema de banco de sangre y tiene que analizar una bolsa de sangre para saber si tiene SIDA, y hay un equipo autonalizador que tiene el software incorporado y está mal calibrado o tiene un error en la programación, eso implica que vas a transfundir una bolsa contaminada. Entonces, así, o por ejemplo en la parte de quimioterapia o radioterapia, en donde igual hay software incorporado,
Entonces, en esos casos yo hago la salvedad de que yo ahí buscaría hasta, o sea, el costo que implique no se compara con una vida humana a la que yo le transfiera un virus de SIDA o le sobredosifique una quimio o una radio. Entonces, ahí quería preguntar su opinión porque yo, aunque comparto que en lo general, si es un sistema estadístico, si es un sistema contable, que falte un centavo, que sobre un centavo, o que no me cuente primero el último registro en una estadística, ok, pero si estamos hablando de temas como salud, específicamente en algunos ejemplos como los que di, sí considero que hay que hacer el esfuerzo extra por garantizarnos el error mínimo. Sí, pero yo mencioné en algún momento de la exposición que hay parte de la industria que no se dedica, digamos, uno no lo identifica como una empresa de software, pero que se dedican a hacer software empotrado, como el que usted acaba de citar. En inglés la palabra que se usa es safety critical, para englobar todo esto. Las prácticas ahí son mucho más rigurosas que las comúnmente utilizadas por la industria de software, Microsoft, Oracle, SAP, IBM, compañía, ¿verdad? Mucho más rigurosas, pero aún así la perfección es elusiva, ¿verdad? O sea, el punto es que ellos con todas esas prácticas habrá un momento que tienen que pagar y sacar el producto, ¿verdad? Ya hubo incidentes, gente sobreirradiada por errores de software, no por errores humanos como ocurrió aquí, por errores de software, ¿verdad? El caso clásico es el CERAC, THERAC. 7 personas murieron por sobreirradiaciones, pero eso no fue una fueron sometidas a varias sesiones de radioterapia y murieron por un problema de software, una compuertita que no se activó a modo de prueba en el haz de rayos. Y al no activarse, entonces estaba desprotegiendo al paciente y existían dosis mucho mayores que él. Pero sí, o sea, en esas industrias, primero porque son más reguladas, ¿verdad? Salud y alimentación es súper regulada, aviónica, aeronáutica, los propios protocolos exigen, por ejemplo, que equipos totalmente independientes de los autores intervengan en la verificación y validación, ¿verdad? Eso no es común en otras partes de la industria, pero aún así podemos saber, alguien pudo haber cometido un error, ¿verdad? Y es difícil saber a la perfección si está, incluso usando matemáticas. La gente puede cometer errores en demostrar un teorema, ¿verdad? O en escribir el código de un programa que hace las veces un demostrador de teoremas también. Los procesos sociales, ¿verdad?, son los que ayudan a ir reduciendo cada vez más esas posibilidades. Pero yo pienso que también hay una valoración de riesgo en todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todavía tuviéramos algo? Si venimos haciendo un proceso muy riguroso desde el principio, probablemente en esas disciplinas, no he visto documentos de especificación de Siemens, no sé si son públicos, pero sí sé que de las mejores series de ingeniería, de la arquitectura de software, son publicadas por ingenieros de Siemens, ¿verdad? Equipo biomédico, equipo de comunicación. Yo pienso que de esas industrias que tenemos que aprender. Gracias. Carlos Hurtado, para servirles. Aquí escucho mucho paradigmas de que es difícil, que cuesta, que los números. Las fábricas de software como tales no son un fin en sí mismo dentro de las empresas, responden a procesos de negocio, a necesidades de negocio como tal, y como tal tienen que agregar valor a la empresa, ¿sí? Si yo voy a poner una fábrica de software dentro de la empresa es porque ahora me va a tener que agregar valor. Entonces, inevitablemente, los informáticos tenemos que saber hablar en términos de números, ¿sí? Saber traducir todo este montón de curvas, de cosas y de efectos, poderlos traducir en números y saberlos vender a la administración. Vender y defender. Vender y defender, pero ¿dónde está lo paradójico? Que ponemos a un informático a hacer esas defensas. Y hablaba Jimmy de cómo desarrollar esas habilidades de comunicación. Si ustedes han escuchado alguna vez el famoso test de Benzinger, que lo que hace es le explica la dominancia cerebral que cada uno tiene, probablemente los informáticos somos mucho
del lado izquierdo del cerebro, de la parte de los números, de la lógica, y no necesariamente el lado derecho, que son las habilidades más gerenciales y directivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien del lado izquierdo, que es lógico, matemático y todo, trata de hacer cosas del lado derecho de su cerebro, probablemente le van a salir y bien mal, ¿sí? Entonces ya ahí empezamos mal. No podemos pretender que un informático sea un experto habilidoso en comunicaciones, zapatero de tus zapatos. Entonces ahí es donde, de manera interdisciplinaria, dentro de un área de tecnología, en donde los administradores de tecnología tenemos el rol de poder traducir decía un mexicano, apuraste, ¿sí? De español apuraste, que era apuraste, decía puras pajas, decía puras pendejadas, decía un mexicano en ese entonces, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber traducir, de toda esa cosa que se habla en el mundillo informático, a llevarlo a números, a llevarlo a casos de negocio y a demostrar el valor que a nivel de negocio eso significa. Y no es difícil, no es complejo, como escucho. O sea, es un asunto de habilidades, son habilidades diferentes. Y a veces poner un informático a hacer eso es el peor error. Y a veces muchos errores que se cometen es que, como dice un teorema, no me acuerdo de quién era, de Peters creo que era, que dice que usted asciende en la organización hasta alcanzar su máximo nivel de ineficiencia, ¿sí? Entonces, de incompetencia. Entonces, al buen informático, al buen programador, lo vamos ascendiendo, lo ponemos de jefe y sigue de jefe hasta que llegó a director. Y a veces no necesariamente le estamos haciendo un favor a la organización, probablemente al bolsillo de la persona sí, pero a la organización no. Entonces, en ese sentido, lo que quiero resumir es que las personas que tienen que trabajar vendiendo eso en términos de números tienen que ser con especializaciones muy concretas. O sea, no necesariamente tienen que ser informáticos, puede ser un administrador, puede ser un máster en finanzas, puede ser un ingeniero industrial, pero que sí que vamos a eso. Pero poner en informático a pretender traducir de español a purasco, o sea, va a estar más complicado, y definitivamente vamos a pasar y seguir pasando muchos años más teniendo todos estos problemas de por qué después de tantos años seguimos en lo mismo, ¿sí? Yo creo que aquí también hay Laura Morales, perdón, hay un tema cultural muy importante, que es el que no hemos logrado romper en estos 25 o 30 años. Y lo mencionabas vos como parte de la introducción de la charla, Ignacio. Estamos muy acostumbrados a trabajar por roles. Sos programador, sos analista, sos alguien que se dedica a la parte estratégica, y hemos entendido estos roles como parte muy cuadrada de cada una de nuestras funciones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el tema de calidad se ha visto por aparte del tema de programación y por aparte del tema de análisis. Entonces, en la mayoría de nuestras organizaciones, la calidad es vista como un tema de auditoría. Y cuando llega un compañero que normalmente y erróneamente, creo yo, no es el mismo que hace ni la programación ni el análisis, sino que llega con un sombrero diferente de calidad a revisar y a tratar de ver cómo agregar valor al proceso, el programador, el analista, lo que se sienten es auditados, criticados, y de alguna manera sienten que se les está atacando el trabajo. Entonces, mi pregunta con ese comentario, Ignacio, es, y también desde tu gran experiencia en la formación académica, es ¿cómo ves vos que deberíamos ya desde la parte de formación de los nuevos profesionales, de ya los que salimos mal formados, ni modo, ahí tendremos que ir aprendiendo a puros golpes, ¿verdad? Pero ¿qué se podría estar haciendo desde la academia para corregir este tema y que esos roles no sean tan separados, sino que efectivamente se entienda esta necesidad de agregar valor desde el inicio como parte de un trabajo integral y no como un tema de auditoría, ¿verdad? Ok. Bueno, tocaste varios puntos que en realidad no los incluyo dentro de la exposición por cuestiones de tiempo, principalmente. Quería tirarme el rollo más económico de las cosas. Tal vez implícito en eso, pero para decirlo de una vez, lo primero es la calidad de responsabilidad de todos. O sea, no es ni los chavos de auditoría, ni los de prueba, ni nada, es responsabilidad de todos. Si en alguna parte dijo, bueno, usted no agrega calidad en el punto de las pruebas, la calidad se construye a lo largo del proceso y todos los que intervienen en ese proceso. Y como esa satisfacción de la necesidad
nuestro cliente o usuario es responsable, ¿verdad? Y tenemos que darle voz y tenemos que ser responsables por ello. Desde el punto de vista de la formación, una de las cosas que más nos cuestan los picos, porque tenemos nuestra peculiaridad manera de ser hipócritas, ¿verdad? Perdón. Es que la gente es poco tolerante a la crítica. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, de las cosas más útiles que alguna vez Intel nos transfirió, ellos tienen un conjunto de prácticas, no sé si alguno trabaja en Intel, se llaman confrontación constructiva, creo que es algo así. Hay un problema y reconocemos el problema y lo vamos a resolver conjuntamente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos crítica constructiva? Sin echarle el piso, sin chotar, ni nada por el estilo, porque si es responsabilidad de todos, si alguien en un momento está haciendo el rol de auditor o de probador o de lo que sea, ¿verdad? Y el otro es el autor, ¿verdad? Lo que nos interesábamos es que el producto salga bien y pescarlo lo más temprano posible, ¿verdad? Entonces, esa toma de conciencia y luego hacer juegos de roles, eso sí lo hemos hecho nosotros.